Hola y bienvenido a este video edición especial de Zoom. Y estamos de fiesta porque ya pasamos los 1000 suscriptores. Déjenme enseñarles un poco de estadísticas. Por acá en el 2009 empecé yo mi canal con 0 suscriptores. Lo usé por mucho tiempo pues solo para tener algunos videos disponibles para mi uso. Pero acá, después de 10 años, en enero del 2021, tenía yo 20 suscriptores. O sea, después de 10 años. Fue cuando yo empecé a pensar en tomar en serio mi canal y empecé a subir un video cada semana. Así que desde agosto del 2020 pasaron 5 meses del 2020, agosto 2020 a enero del 2021 para llegar a los 100 suscriptores. Más o menos aquí, enero del 2021, 100 suscriptores. Y luego pasaron 4 meses para que llegáramos a mayo del 2021 con 900 suscriptores. 4 meses, más o menos. Pero ahora de esta fecha al día de ayer, llegué a más de 1000 suscriptores. Más o menos unos 10, 12 días después. Y tengo una anécdota que compartir con ustedes. Cuando yo decidí ya empezar a usar mi canal en serio, le comenté a mi señora madre, ella tenía como 89 años, no, ya los 90 años. Entonces yo le dije que necesitaba tener 1000 suscriptores para considerarse un canal serio. Entonces ella me dijo, ¿y cuántos tienes, mijo? 20 suscriptores. Yo creo que nos reímos juntos como una media hora, pero fue una anécdota muy bonita. Así es que si están tratando de hacer crecer su canal, no se desespere. Toma tiempo, pero se logra. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. Y también todos sus comentarios, muy buenos comentarios. Pero no hay que confiarse. Ahora vamos por los 10,000 suscriptores. Ayúdenme por favor a llegar a esa meta. Vamos a ver cuánto tiempo toma. Y lo bueno es que suscribirte es muy fácil y es gratuito. Solo das clic en este botoncito de aquí y listo. Muchas gracias. Empecemos. Y en este video edición especial quise incluir esta sugerencia que me dio Salvador López. Él me escribió lo siguiente: haga uno donde puedas ponerte el rostro de otra persona, por favor. Él lo que quería decir es que cómo se pudiera uno poner el rostro de otra persona para una videoconferencia en Zoom. Te muestro cómo. Y para ello se usa una tecnología que se llama First Order Motion Model for Image Animation. Y para lograrlo vamos a instalar un programa que se llama Avatarify. Vámonos a la computadora y te muestro dónde encontrarlo y cómo instalarlo. Ahora nos vamos al sitio github.com y buscamos el programa Avatarify para desktops, porque hay uno que es más manual, es más poderoso, pero es más dificultoso instalarlo. Pero con este va a ser suficiente. Mira, aquí viene alguna información en inglés, pero aquí te dice dónde bajarlo. Le vas a dar clic aquí y al darle clic aquí va a empezar a bajarse el programa de instalación. Le vamos a dar doble clic en el programa ejecutable. Va a empezar a correrse la aplicación. Ahora aparece el programa de instalación y le vamos a dar clic en siguiente. Va a empezar a preparar la descarga. Aquí dice que ya existe una instalación y que se va a sobreescribir lo que haya en ella. Como yo ya la tengo instalada, se va a sobreescribir, no pasa nada. Le vamos a dar siguiente, le das siguiente, aceptas la licencia, siguiente, siguiente, instalar. Y empieza a instalarse el programa Avatarify. Listo, ya terminó de instalar y le damos clic en finalizar y que ejecute Avatarify ahora. Aquí está corriendo ya el programa Avatarify Desktop.
Aquí en configuración tenemos que puedes tú escoger la cámara que vas a usar, puedes tú voltear el video, puedes también hacer un recorte inteligente, solo te acomoda o lo puedes dejar así como está. Este botón de cámara virtual es muy importante porque si no, no vas a ver tu imagen en zoom. Aquí puedes abrir un archivo de imagen para crear tu propio avatar. Y este botón de calibrar es muy importante para cuando se distorsione la imagen, tú le presionas calibrar o la tecla C y se calibra. Vamos a probar. Me voy a convertir en Albert Einstein. Aquí abajo tienes los avatares. Vamos a darle clic con Albert Einstein. Hola amigos, soy Albert Einstein y acabo yo de resucitar. También pudiera ser yo Steve Jobs. Bueno, chamacos, fíjense que me corrieron de Apple, pero pues aquí sigo, ¿verdad? ¿O qué tal el presidente Barack Obama? Quiero decirles que he estado aprendiendo un poco de español y ahora estoy aquí en este video del señor Rubén Carreón. Entonces está muy interesante. Le das doble clic a cualquier avatar y ya se elimina el filtro. Si tú quisieras poner una imagen propia, haces lo siguiente. Te vas a buscar la imagen que quieres usar. Los requerimientos de la imagen son los siguientes. Dice que sea una sola cara, que no haya emoción, que estés normal y que sea una foto frontal, así como esta, mira. Entonces buscamos esa fotografía, le damos clic en este botón y ya se va a buscar las imágenes. Nosotros nos podemos ir a donde tengamos algunos avatars. Mira, aquí tengo este yo, ahí está más o menos. Le digo save y ya tengo yo a Harrison Ford. Bueno, pues ahora yo soy el artista Harrison Ford. Bueno, vayámonos ahora a Zoom. Ahora, para que funcione esto en Zoom, tienes que tener corriendo el programa Avatarify, por supuesto, y escoger la cámara virtual del Avatarify. Le das clic ahí, inicias el video y aparece Harrison Ford en la conferencia. Entonces imagínate que llegas tú como Harrison Ford a la conferencia. Jóvenes, aquí estoy. Obviamente necesitas tener a la mano el avatar porque cuando se distorsione, le presionas calibrar y se acomoda otra vez la imagen. Por ejemplo, la Mona Lisa. Hola, soy Mona Lisa. Con la flecha a la derecha van apareciendo los avatares y con la flecha a la izquierda se mueve hacia los siguientes avatares. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado este truco para tus conferencias en Zoom. Claro, como siempre, te recomiendo mucha discreción al hacer uso de filtros como este, especialmente en reuniones formales, pero ya en reuniones más informales, con tus amigos, de esparcimiento, puedes usar estos filtros y sorprenderlos con un personaje que tú escojas. Y espero que te haya gustado este truco para cambiar tu rostro en Zoom. Y si logras cambiar tu rostro en tu próxima reunión de Zoom, me gustaría saberlo. Escríbemelo abajo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que puedas seguir viendo más tutoriales que estaré subiendo de la aplicación de Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.